¿Qué tal? Saludos desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. Vamos a resolver un ejercicio de física de la parte de cinemática. Recuerda que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importarnos la causa de ese movimiento. ¿Qué vamos a ocupar en este ejercicio? Vamos a ocupar suma de vectores, operaciones muy básicas de aritmética, prácticamente de secundaria. Vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media. Recuerda que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo y la rapidez es la distancia total recorrida entre el tiempo. Es decir, una es vectorial y la otra no. Es importante leer muy bien el texto para no irnos con la inercia de luego calcular promedios y tener mal el resultado. En estos problemas de aplicación de física es importante precisamente leer las unidades, entender lo que nos están pidiendo para que no caigamos en lo de siempre, que creemos que la física es muy fácil porque nos mal acostumbraron nada más a sustituir fórmulas. Bueno, pues vamos a ver el ejercicio. Vamos a resolver nuestro ejercicio que dice: un ciclista realiza el siguiente itinerario. Recorre 12 kilómetros hacia el este a 40 kilómetros por hora, luego gira hacia el norte recorriendo 13 kilómetros a 35 kilómetros por hora, finalmente gira hacia el oeste y recorre 15 kilómetros a 30 kilómetros por hora. Considerando que cada uno de los diferentes recorridos se realizó en trayectorias rectilíneas, determinar el módulo de la velocidad media y la rapidez media en el recorrido. Bien, aquí hay que entender con el texto varias cosas. Uno, rectilíneo es en línea recta. Después, módulo, no te compliques tanto, módulo tómalo como el valor de la velocidad media y la rapidez media. Ahora, hay que identificar muy bien velocidad y rapidez. Normalmente cuando leemos velocidad, en automático pensamos en kilómetros por hora o metros por segundo. Y si tú lees aquí media, pues vas a pensar que es el promedio. Digamos que sí, pero recuerda que la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, si tú lees el texto y luego te vas a calcular promedios y haces lo siguiente, es decir, te vas a la calculadora y sumas los 40 más los 35 más los 30, eso te daría 105. Si sacas el promedio, es decir, entre 3, pues dirías que la velocidad media es de 35 kilómetros por hora. Y no, estaríamos mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que la velocidad es vectorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Representarla precisamente como vectores. Si te fijas, aquí están los tres vectores, es decir, los tres movimientos que hace el ciclista, y dice que es hacia el este 12 kilómetros, hacia el norte, es decir, hacia arriba 13 y hacia el oeste 15. Si tú pones esos vectores para sumarlos gráficamente, recuerda que la sumatoria gráfica de los vectores es colocar uno atrás del otro. Y entonces, ¿qué tendríamos? Una resultante, que es esta, que aparece aquí inclinada. Pero hay que identificar primero cómo vamos a calcular la velocidad y cómo vamos a calcular la rapidez. Si te fijas, aquí tenemos que la rapidez es la distancia total recorrida entre el tiempo empleado. Y la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, recuerda muy bien, distancia total contra desplazamiento. ¿Qué es distancia total? Distancia total es moverte hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Es decir, si tú sumas 12, 13 y 15, esa es la distancia total. Pero el desplazamiento para calcular la velocidad media es este que aparece aquí. Este vector que aparece aquí, es decir, el vector resultante. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a calcular la velocidad media. Si tenemos por separado los tres movimientos, es decir, los tres vectores, tendríamos este primer vector que representa los 12 hacia la derecha. Este segundo vector que representa hacia arriba, es decir, hacia el norte, el movimiento. Y este otro que representa hacia la izquierda el otro movimiento. Normalmente en los problemas de inicio de los temas de física nos ponen vectores por separado y nos dicen calcula la resultante. Aquí es prácticamente lo mismo, nada más que lo vamos a aplicar a un texto y calcular
cómo se mueve ese ciclista. Entonces tenemos tres vectores y hay que calcular su resultante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recuerda que para el resultante se recomienda calcular todo lo que es en X y todo lo que es en Y. Es decir, la sumatoria de los movimientos en X tendríamos 12 hacia la derecha, que es este, y luego 15 hacia la izquierda, negativo. ¿Por qué negativo? Porque recuerda que en el eje X, en el eje horizontal, si te vas hacia la izquierda, lo representamos con signo menos o negativo. Entonces tendríamos 12 menos 15, nos da menos 3 kilómetros. Quiere decir que la sumatoria de los movimientos en el eje horizontal, es decir, en el eje X, nos da menos 3. Ahora, en Y, si te fijas en Y, es decir, en el eje vertical, nada más hay un movimiento, que es el 13 kilómetros hacia arriba. Por esa razón es positivo. Ahora, ya que tenemos la sumatoria de las X y la sumatoria de las Y, vamos a hacer lo que le llamo un pitagorazo. Teorema de Pitágoras. Y recuerda que es el cuadrado más el cuadrado, es decir, tenemos dos catetos o dos lados, el lado horizontal y el lado vertical. Entonces, si aplicamos la calculadora, tendríamos lo siguiente. Aquí, importante, depende de tu calculadora, en algunas es prácticamente recomendable que pongas entre paréntesis este menos 3 que va a ir al cuadrado más los 13 que va a ir al cuadrado. Si te fijas, puse entre paréntesis el menos 3. ¿Por qué? Porque de repente en algunas calculadoras pasan cosas raras si no pones entre paréntesis cuando vas a elevar un número negativo al cuadrado. Eso nos daría 13.34. Si nada más manejamos un solo decimal, es decir, movemos aquí el modo de la calculadora, nos quedaría 13.3 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que esa es la resultante, ese es el vector resultante, es decir, es este que está aquí inclinado. ¿Qué hicimos? Pues sumar estos tres vectores. ¿Cómo? Con sus componentes en X, sus componentes en Y, aplicamos cuadrado de las X, cuadrado de las Y, y llegamos precisamente a cuánto mide ese vector resultante, que es este, 13.3. Ahora, nos están pidiendo precisamente la velocidad media. ¿Qué hay que hacer con la velocidad media? Bueno, ya tenemos el vector resultante de 13.3 kilómetros. Eso no es velocidad, es un desplazamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si te acuerdas, nos dijeron que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Bueno, tenemos las velocidades, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Y tenemos las distancias, que son estas, 12, 13 y 15. 12, que es este, hacia el este. 15, que son hacia el lado contrario, que es este, y 13 hacia arriba. Entonces tenemos 3 velocidades y 3 distancias. ¿Para qué vamos a ocupar eso? Precisamente para calcular los tiempos. ¿Por qué? Porque voy para arriba. Vamos a calcular esto que está aquí, velocidad media. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el desplazamiento, que ya lo tenemos, que es ese 13.3 que calculamos, pero no tenemos todavía el tiempo. Ese tiempo lo vamos a calcular. Si te fijas en los datos del texto, no nos manejan tiempos, nos manejan cómo se mueve y su velocidad. Por esa razón vamos a calcular los tiempos. Entonces vamos a tener tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar aquí este triángulo. Si la velocidad es distancia sobre tiempo, y ahora queremos el tiempo, es distancia entre velocidad. Y entonces para el tiempo 1 es la distancia 1 de 12 entre la velocidad 1, que es este 40. Para el tiempo 2 es 13 kilómetros, que es la distancia 2 entre la velocidad 2, que es el de 35. Y para el tiempo 3
es 15 sobre 30. Si te fijas, tenemos ahora sí el tiempo total. ¿Cómo lo sacamos? Pues sumamos el punto 30 más el punto 37 más el punto 5. Y eso nos da 1.2. ¿En qué unidades? Horas. 1.2 horas. Ese es nuestro tiempo total. Entonces ya podemos calcular ahora sí la velocidad media, que es el desplazamiento por medio del vector 13.3 kilómetros entre el tiempo total, que es 1.2 horas. Y ahora sí tenemos velocidades kilómetros sobre horas. Si hacemos esa división de el 13.3 entre 1.2, tenemos precisamente 11.1 kilómetros por hora, que sería el resultado de nuestra velocidad media. Y ya calculamos la velocidad media. Ahora vamos con la rapidez media. La rapidez media dice que es la distancia total recorrida, no el desplazamiento, es la distancia. Bueno, pues teníamos distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Entonces sumamos estas distancias y llegamos a 40 kilómetros. Esa es nuestra distancia total. Ahora, entre el tiempo empleado ya lo teníamos. Sustituimos y tendríamos 40 kilómetros, que es nuestra distancia total, entre nuestro tiempo total de todo el recorrido. 40 entre 1.2. Y tendríamos precisamente la operación en la calculadora. 40 entre 1.2. Eso nos da 33.33 kilómetros por hora. Si te fijas, las unidades son las mismas. Rapidez, kilómetros por hora. Y velocidad media, kilómetros por hora. La diferencia es que uno es calculando el desplazamiento, es decir, el vector resultante, y otro es calculando toda la distancia recorrida. Bien, entonces, recomendación para este tipo de ejercicios. Hay que leer muy bien el texto. ¿Para qué? Para que no te vayas con la inercia de, velocidad, entonces es el promedio de las tres. Agarras tu calculadora, sacas el promedio y ya. Dices que ya terminaste. No, hay que identificar bien velocidad y rapidez. Velocidad, un vector, es decir, la resultante, y la rapidez, todas las distancias recorridas. Y así puedes resolver este tipo de ejercicios de física. Obviamente tienes que aplicar operaciones matemáticas muy básicas, prácticamente de aritmética, leer muy bien el texto y aplicarlo en un ejercicio que, digamos, se asemeja a la realidad. De ahí precisamente la importancia de hacer ejercicios de aplicación. Muchas veces confundimos que la física nada más es sustituir fórmulas y es bien fácil física. Hasta me fue mejor que en matemáticas. Pues sí, te va mejor porque nada más sustituyes fórmulas. Lo importante es leer, entender los conceptos y aplicar. ¿Qué aplicamos aquí? Matemáticas, aritmética básica. Aplicamos suma de vectores. Y aplicamos el entender bien la diferencia entre velocidad y rapidez. Bueno, pues hasta aquí el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.